renal no es enfermedad, es una manifestación que puede ocurrir en varias alteraciones, en varias enfermedades, vamos a ponerle así. Todo lo que estamos viendo son síndromes. Y este que vamos a ver, pues no es la excepción. Déjenme nada más ponerle la grabación, no se me olvide. Ya debe de empezar. Bueno, es como les decía, lo que vamos a ver no es una enfermedad en sí, sino más bien una forma en la que se puede presentar clínicamente varias alteraciones, varias enfermedades. Es decir, hay varias causas de insuficiencia renal. O hay quien le llama nefropatía. Vamos a ver. Fíjense bien, vamos a tener insuficiencia renal en estos casos. Cuando no se pueden eliminar, como dice ahí, los desechos que están en la sangre o son transportados a través de la sangre, o cuando no pueda regularse el estado hidroelectrolítico o el estado ácido base y el estado ácido base. Y entonces vamos a tener que la insuficiencia renal puede ser aguda o crónica según el tiempo que tarde en aparecer, en desarrollarse. La insuficiencia renal aguda pues aparece en poco tiempo y la crónica pues el daño es más lento, progresivo y no es tan intenso. Vamos con la aguda. La definición de nefropatía aguda, como está aquí, nos debe de hacer pensar cuáles son vamos a decir, las manifestaciones predominantes o las funciones renales que se van a afectar. En este caso, la insuficiencia renal aguda lleva a disminución de funcionamiento, pero rápidamente evita, evita que se eliminen los desechos nitrogenados, urea, creatinina, por ejemplo, y en consecuencia estos niveles aumentan. O estos parámetros los vamos a encontrar aumentados en la sangre a través de un estudio de laboratorio. También el daño agudo va a originar que el organismo sea, en este caso el riñón, no pueda regular el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, estos dos son las manifestaciones principales que se van a encontrar en insuficiencia renal aguda. Otra cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar insuficiencia renal aguda crónica es que en la insuficiencia renal aguda, si a tiempo, fíjense bien, si a tiempo se pone el tratamiento correcto, se elimina la causa, entonces la insuficiencia renal se corrige. Se deja que avance, es decir, no se da el tratamiento correcto a buen tiempo, se puede lesionar el parénquima renal y entonces ya no puede revertir esta situación. Ahora, si nosotros hacemos un examen de laboratorio, nos vamos a encontrar, o pedimos, nosotros pedimos un estudio de laboratorio, nos van a indicar que los desechos nitrogenados se están acumulando en la sangre. En este caso, nos pone nitrógeno ureico, ácido úrico, aquí es creatinina, para arriba ahí, creatinina, y faltó aquí la urea. Hay laboratorios que dicen, bueno, se puede hacer una fórmula para convertir nitrógeno ureico en urea y viceversa también. Bueno, el hecho de encontrarnos desechos nitrogenados en sangre se denomina azoemia, porque estos se llaman azoados, estos productos nitrogenados o desechos nitrogenados se llaman azoados, por eso se denomina azoemia.
Ahora, dependiendo donde la causa esté actuando, es decir, el factor etiológico, esté produciendo la disfunción renal, vamos a encontrarnos con distintas maneras de nombrarle, y esto es importante, que tiene que ver con la causa, pero no solamente para fines de etiología. Ya habíamos comentado anteriormente que conociendo la causa, pues podemos instaurar un tratamiento correcto. Si yo desconozco la causa, voy a estar adivinando. Y entonces, sí, aquí nos vamos a situar en el flujo sanguíneo. Llega la sangre a través de la arteria renal y se tiene que distribuir a lo largo del parénquima, largo y ancho del parénquima. Pues bien, todo lo que haga que disminuya el flujo sanguíneo al riñón, vamos a denominar que es prerrenal. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda que se derive de eso, de ese hecho, se va a conocer como insuficiencia renal aguda prerrenal. Atención, todo lo que afecte flujo plasmático, flujo sanguíneo, como gusten decirlo, es prerrenal. Después, todo lo que lesione estructuras renales, hablando de glomérulos, túbulos, bueno, en general nefrona, se va a conocer como intrínseco. Intrínseco significa que es dentro o que involucra algo. Entonces es intrínseco al parénquima, a la estructura renal. Y por eso este tipo de insuficiencia renal se conoce como insuficiencia renal aguda intrínseca, parenquimatosa, o hay quien le pone renal, pero lo correcto sería denominarlo como intrínseca o parenquimatosa, porque está involucrando las estructuras renales. Entonces, cualquier causa que nos digan está lesionando nefrona, la insuficiencia renal aguda es parenquimatosa o intrínseca. Y luego, ya la última clasificación. Aquí tenemos los cálices. Y, bueno, ya la salida al uréter. Todo lo que tenga que ver ya con la colección de orina, donde se colecta la orina, y que obstruya el flujo de esta hacia la vejiga y luego hacia uretra, se va a conocer como insuficiencia renal aguda postrenal. Atención, obstrucción del flujo de orina. Acá es el flujo de sangre en prerrenal. En postrenal es el flujo de orina. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna, no sé, alguna controversia que quieren que regresemos? No, profe. Muy bien, gracias. Vamos avanzando. Bueno, ahora vamos viendo entonces las causas de insuficiencia aguda renal. Y dijimos todo aquello que haga disminuir el flujo plasmático. Bueno, aquí es una lista nominativa nada más, que es ilustrativa, no exhaustiva, es decir, no están todas las causas, pero vamos, cualquier cosa que haga esto, que disminuya el flujo plasmático renal, pues nos va a estar generando una insuficiencia prerrenal. Y entonces, como era de esperarse, pues la hipovolemia. Cualquier afectación o alteración que provoque hipovolemia puede generar insuficiencia aguda prerrenal. A manera de ejemplos tienen allí la hemorragia, la deshidratación o perder líquidos vía gastrointestinal. Bueno, en realidad todo lo que disminuya el volumen, hipovolemia. Luego nos ponen disminución del llenado vascular.
y ponen ahí choque anafiláctico o choque séptico. En realidad cualquier choque, si recuerdan, en choque séptico, pues vimos que el hecho de que disminuya la tensión arterial va a hacer que disminuya la perfusión a los tejidos y por consecuencia pues también al riñón está involucrado en esta disminución de la perfusión. En realidad cualquier tipo de choque va a ocasionar disminución del llenado, del flujo plasmático renal. Acá está el choque cardiogénico, lo puse separado, pero en realidad cualquier tipo de choque. También puede deberse a insuficiencia cardíaca. Ya cuando es muy severo el daño cardíaco y que ya no puede mantener el gasto cardíaco, pues llega menos flujo plasmático y puede ocasionar una falla renal aguda. Puede ser aquí que la perfusión renal disminuya por otros factores. Por ejemplo, bueno, septicemia, choque séptico habíamos visto, ¿no? Sepsis severa. Bueno, aquí más bien debería decir sepsis, porque todavía no está cayendo en el choque. Pero la sepsis vimos que una consecuencia de la sepsis grave pues es la hipotensión y en consecuencia disminución del flujo plasmático hacia los tejidos. Bueno, y sepsis, luego le cambio, antes de subirlo a los temas, y ando trabajando en eso. Mediadores vasoactivos, aquellos que generen vasoconstricción, adrenalina, noradrenalina, en fin, catecolamina. Fármacos que induzcan vasoconstricción, y no solamente eso, sino también aquellos que intervengan con la dilatación de las arteriolas. Atención, en este caso, el grupo de fármacos conocido como antiinflamatorios no esteroideos, donde está la aspirina, el diclofenaco, naproxen, ibuprofeno, piroxicam, varios de uso común y los venden en las farmacias, así como los llamados AINES, muy bien, gracias, los llamados AINES, y que los venden sin receta, o sea, son de venta, vamos a llamarle libre, aunque se supone que debería de medir una receta médica. Bueno, pues esos fármacos recuerden que disminuyen la síntesis de prostaglandina. A nivel renal, la arteriola aferente con las prostaglandinas tiene vasodilatación. Entonces, si nosotros damos estos fármacos, pues no se va a dilatar la arteriola aferente. Por lo tanto, va a llegar menor flujo. Si lo damos por mucho tiempo, el fármaco, este AINE, a fin de cuentas podemos llevar a la aparición o desarrollo de insuficiencia renal aguda. Hay que estar muy al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque si suspendemos el fármaco a tiempo, se revierte la situación. Y eso que se me viene más a la mente. Algo importante, fíjense bien, si hay problema con el AINE, es decir, si lo estamos dando mucho tiempo, no solamente es inducir la vasoconstricción o que no se dilate la arteriola aferente, mejor dicho. Va a llegar menor flujo hacia el glomérulo, por lo tanto, a través de los túbulos va a pasar menor cantidad de filtrado y se va a poner en marcha el sistema renina-angiotensina. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues que la angiotensina genere vasoconstricción y podemos encontrarnos con que personas que no se conocen como hipertensas, podemos ver elevaciones de la tensión arterial, o en personas que ya se conocen hipertensas y que reciben tratamiento con estos medicamentos también por largo plazo, pues se descontrola la presión arterial y empiezan a tener elevaciones que no se controlan, precisamente por eso este mecanismo que estamos hablando. Y ya por último, como una causa de insuficiencia renal aguda, vamos a encontrarnos que a veces se solicita algún estudio que requiere un medio de contraste para poder observar, sobre todo en estudios de imagen, estoy hablando de estudios de imagen, poder observar estructuras. Las tomografías, por ejemplo, se piden contrastadas.
Bien, este medio de contraste, o antes era muy usual todavía se utiliza angiografías, es decir, se revisa qué tan permeable está una arteria inyectando un medio de contraste. Pues este medio de contraste, el riñón tiene que eliminarlo y aquí podemos generar una insuficiencia prerenal si el flujo plasmático no es el correcto, si está fallando, y entonces el riñón fallaría en eliminarlo. Se acumularía en el lado arteriolar y evitaría que llegara más flujo o el flujo adecuado. Y por eso es que está como una causa de insuficiencia renal aguda renal. Me voy a adelantar un poco, que les digo por qué. Aquí, y luego ya me regreso. Hasta aquí tenemos dudas. Bien, ya saben, cualquier situación, interrúmpanme en el momento para regresarnos poquito. Solo poquito y ya las retomamos. Bien, aquí, insuficiencia prerenal. Me adelanté de las otras dos, las causas, para poder empatarlo con esto. Esta es la más frecuente de las insuficiencias renales agudas, pues porque hay más casos de deshidratación o de hipovolemia. Y ya lo comentábamos, aquí la disminución en el flujo sanguíneo renal pues es muy intensa. Ya habíamos comentado, es reversible, siempre y cuando se corrija esta disminución de flujo plasmático y siempre y cuando sea a tiempo la corrección para que no se dañe pues el riñón, las estructuras ya digamos del parénquima. Ya habíamos comentado las causas, simplemente reafirmamos todo lo que tenga que ver con hipovolemia o con perfusión tisular alterada, deteriorada, como choque distributivo, choque cardiogénico, en fin. Y bueno, algo importante, los adultos mayores, ¿recuerdan cuando vimos líquidos y electrolitos que les presenté una gráfica del agua corporal total, normal? Y veíamos que en hombres y mujeres más o menos es un hombre 60%, mujeres 45 al 50% de agua, de ese peso corporal, y en los adultos mayores bajaba, es decir, tiende a disminuir el agua corporal total, un 40, 37% del peso corporal sería agua. ¿Por qué? Porque el adulto, conforme avanza el proceso de envejecimiento, va perdiendo células. Y recuerden que las células pues tienen agua. Por lo tanto, con esa atrofia tisular, pues pierde agua corporal. Y además que disminuye el flujo plasmático, el agua del compartimiento extracelular, el intersticial, pues también disminuye. Por eso es que Se fue. No, se fue. Se fue. por los exámenes. Profe, no escuchamos nada. Se fue como 30 segundos, no lo escuchamos. Creo que él sigue hablando. Ni él, nosotros. Ya. Bueno, me quedé con que ¿sí me están escuchando? Sí, Muy profe, bien. ya se escucharon. ¿Se escucha? Muy bien. Manden WhatsApp a ver si, por favor, ahí entre en el grupo para ver si todo el mundo me está escuchando. Una fallita. Comentaba,
Los adultos mayores son más susceptibles, precisamente porque ha disminuido su agua corporal total, pero esto tiene que ver con el proceso normal de envejecimiento. Aunque, como lo dije en sesiones previas, y permítame una llamada. Sí, perdón. Como les comentaba en sesiones previas, no todos los adultos mayores son iguales, es decir, no comparten las mismas características aunque tengan la misma edad. Esto de la pérdida de agua corporal tiene que ver con el proceso de envejecimiento normal, pero paralelo a ese envejecimiento normal viene el estilo de vida, la enfermedad, el ambiente. Todo eso influye para moldear o modificar el proceso de envejecimiento. Y entonces hay adultos mayores que ustedes los ven hasta participando en competencias. Estos no han tenido un desgaste, un declive funcional. En cambio, aquellos que han sufrido muchas enfermedades, que de jóvenes no se cuidaron, tuvieron hábitos que golpeaban su salud, bueno, esos van a tener menor capacidad para mantener la homeostasis, los organismos, y por lo tanto son los que tienen más susceptibilidad. Pero en realidad, bueno, nosotros vamos a considerar, para fines prácticos, pues al grupo de adultos mayores. Ya en cuestiones específicas, pues tendremos que considerar lo que les he dicho de las diferencias en el grupo de adultos mayores. Aquí también yéndonos a causas de insuficiencia prerenal, vamos a tener que muchos fármacos, como ya comentaba, pues generan vasoconstricción y nos van a llevar a una hipoperfusión glomerular. Aquí están los AINE, está la adrenalina, he comentado, o dosis elevadas de dopamina, por ejemplo. Van a generar esa vasoconstricción de la arteriola aferente y por lo tanto disminuye el flujo plasmático glomerular, ya no hay mucho filtrado. Y bueno, lo que ocurre aquí pues es una insuficiencia prerenal porque eliminando el fármaco a tiempo, pues puedes tener una respuesta de recuperación muy buena. Y acá tenemos otros fármacos, vamos a ver. Aquí el fármaco inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina se habla como una parte de fármacos que pueden originar problema renal. Esto viene muy ligado, atención, por sí solos yo no he visto problema renal, más bien es cuando hay, o sea, en una persona que no tenga alteración renal, estos no inducen daño. El daño se va a ver cuando haya un problema previo al tratamiento con estos antihipertensivos, son medicamentos antihipertensivos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una hipoperfusión renal y al dar estos, y está a duras penas compensada con la vasoconstricción renal. Entonces, si nosotros damos un medicamento que va a revertir esa vasoconstricción, terminamos por originar una descompensación de la perfusión que estaba apenas en niveles aceptables para este organismo. ¿En dónde sería este problema? Por ejemplo, en casos de aterosclerosis, donde hay menor flujo plasmático porque las arterias están con una disminución de la luz por efecto de las placas de ateroma. Entonces hay menor flujo y se hace una vasoconstricción en un intento por llevar más flujo. Entonces, al momento de dar un medicamento como estos que va a inhibir a la angiotensina,
pues vamos a provocar que llegue menor flujo plasmático. Afortunadamente, les digo, yo en todo lo que he visto de pacientes hipertensos que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina, no he visto que se haga una disminución de la función renal. No me ha tocado ver eso. Y atención, el hecho de usar esos fármacos puede aumentar el riesgo de presentar menor flujo sanguíneo renal si además se combina con diuréticos. ¿Por qué? Porque el diurético va a hacer que se elimine líquido, entonces hipovolemia. Y pues también va a originar este problema de insuficiencia aguda prerrenal. Bueno, atención. Dato fisiológico, una quinta cuarta parte del gasto cardíaco es recibida por los riñones. Y algo importante, un mecanismo de compensación ante la disminución del flujo sanguíneo, pues es reducir la cantidad de sodio que es filtrada, es decir, se va a retener. Bueno, además, conforme baje la filtración glomerular, va a ir disminuyendo la diuresis. Va a bajar el consumo de oxígeno de esas células de la nefrona para que haya una compensación. Es decir, está llegando menos flujo plasmático, menos oxígeno, bajamos la actividad. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de ser una insuficiencia prerrenal aguda, prerrenal, por una falla de flujo plasmático, puede llegarse a lesionar un número importante de nefronas, precisamente porque está ocurriendo una disminución de la perfusión. Es decir, puede llegar a haber lesiones por isquemia. Y esto es muy importante. De ahí que sea necesario evaluar rápidamente en el contexto clínico al paciente para poder revertir esta situación. Un paciente que esté deshidratado, principalmente, pues hidratarlo rápidamente. Y en estos casos de insuficiencia prerrenal, vamos a encontrarnos con una disminución de la formación de orina, la diuresis, y una elevación del nitrógeno ureico en sangre respecto a la creatinina. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Aquí en esta, muy bien. Recuerden que a través de la nefrona se van filtrando algunas sustancias, o se filtran, mejor dicho, del glomérulo. Y luego en el túbulo, en los túbulos, van reabsorbiéndose algunas sustancias, van eliminándose otras. Bueno, urea, creatinina no son la excepción, también son infiltradas y unas son reabsorbidas y otras no. Bueno, en el caso del sodio, el sodio también va a ser filtrado y si recibe el estímulo de la aldosterona, va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado distal. Bueno, si está bajando la diuresis, nosotros vamos a encontrarnos precisamente que la excreción o eliminación de sodio es menos del 1%. ¿Sí? Menos del 1%. Esto es en un examen de orina. Nosotros pedimos que nos verifiquen cuánto sodio se está eliminando respecto al que hay en el plasma y nos van a decir, bueno, se está eliminando menos del 1%. Entonces el paciente está orinando menos, oliguria, porque su perfusión renal está baja y las nefronas han recibido el estímulo para retener sodio, no eliminarlo, porque se busca conservar el volumen vascular.
Es decir, a lo que comentaba yo hace rato, se filtran sustancias, se reabsorben sustancias. Pues en la insuficiencia aguda prerrenal, perdón, se conserva esa capacidad de reabsorción. Por eso es que productos que no se van a, que se eliminan y que no necesitan ser reabsorbidos, pues son eliminados y no se acumulan en sangre. Mientras que otros que tienen que ser eliminados y no pueden por alguna circunstancia, pues están almacenándose, están acumulando en sangre. Esto es en cuanto al sodio. Y recuerden, siempre asocien, pues ante una volemia, hipovolemia, el organismo va a responder reteniendo líquido y sal, sodio. Entonces se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que vamos a encontrar es que las nefronas van a retener sodio en un intento por conservar agua y mantener el volumen vascular dentro de lo posible. Así que laboratorialmente hablando, nos vamos a encontrar que del sodio que está circulando en plasma, en orina, solamente se está eliminando menos del 1%. Y bueno, hay una poca cantidad de orina con poca cantidad de sodio. Ahora, ¿por qué NUS y creatinina tienen esa disparidad? ¿Por qué no son, por qué no se están acumulando ambas? Bueno, porque también este nitrógeno ureico tiene que ver con la filtración glomerular. Recuerden que la urea sí se reabsorbe. Y como la filtración glomerular baja le da más tiempo a esas partículas para que se reabsorban, pues se acumula, se reabsorbe, perdón, y se acumula en sangre. En cambio, la creatinina no es reabsorbida eh, por la nefrona. Por lo tanto, se va a excretar o eliminar vía urinaria. Por lo tanto, pues se acumula más nitrógeno ureico, se acumula más urea respecto a la creatinina sérica. Y vamos a encontrarnos elevaciones de 10-1, 15-1 o 20-1. Y esto es muy importante reconocerlo. Sé que bueno, estamos desafortunadamente en periodo de exámenes. La mente está en varios sitios a la vez. Pero insisto, igual pasa como con el sodio, ¿no? En este caso, la disminución del flujo plasmático ha generado menor velocidad de paso del filtrado a través de la nefrona. Por lo tanto, le da más oportunidad de reabsorber ciertas partículas. La urea, y les comentaba, el nitrógeno ureico en sangre, hay fórmulas para convertir, hacer equivalencias. Se relacionan mucho ambas partículas. Bueno, si el flujo plasmático es bajo, la filtración glomerular es baja, pues se reabsorbe, se acumula en sangre. La creatinina no. La creatinina es filtrada y esa es la que se elimina vía urinaria. Por eso la desproporción. ¿Hasta aquí vamos bien? No, la gota es ácido úrico, principalmente. Es otro metabolismo diferente. Bueno, me voy a regresar a las causas. Aquí, intrarrenal. Bueno, dejamos atrás la parte prerrenal y vamos a hablar ahora de la insuficiencia renal aguda, intrarrenal, intrínseca o parenquimatosa. Vienen diversos autores le denominan distinto. Aquí habíamos comentado, la causa, cualquiera que sea esta la causa, va a afectar a la estructura nefronal, es decir, va a afectar a la nefrona en sí, glomérulos, túbulos.
al parénquima renal. Y por eso se habla de una necrosis tubular aguda. Y la primera causa que está aquí representada, que ya de alguna manera la platicamos, pues es la isquemia renal, es decir, la hipovolemia o el menor flujo plasmático al riñón, pueden originar una isquemia renal. Si esta isquemia se prolonga, como ya lo comentábamos, pues va a generar necrosis de los túbulos, de las células epiteliales de los túbulos, y va a originar una insuficiencia intrarrenal. También se debe a, fíjense bien, ciertos fármacos que dañan a la célula renal. Por ejemplo, me viene a la mente un antibiótico, los aminoglucósidos, amicacina. Puede ser lesionado por metales pesados. Personas que trabajen en donde estén expuestos a estos metales o en donde haya contaminación con metales pesados, puede haber insuficiencia renal aguda. De hecho, me viene a la mente, aquí en Jalisco hay unos pueblitos en la ribera de Chapala, que curiosamente hay mucha insuficiencia renal. Abunda ahí, precisamente porque se habla de una contaminación por metales pesados, aunque luego salen y desmienten, pero en fin, es una zona que tiene una prevalencia elevada de fallas renales. Y bueno, también disolventes orgánicos, personas que estén expuestas por su trabajo. También puede ocurrir necrosis de los túbulos en el contexto de las siguientes enfermedades. Observemos las dos primeras, no enfermedades, alteraciones. Observemos las dos primeras. Hemoglobinuria, mioglobinuria. ¿Qué significa? Proteínas que no están en la sangre, libres. Atención, porque van a decir, la hemoglobina sí está en la sangre. Bueno, sí, pero también está dentro del eritrocito. Entonces, no está propiamente en la sangre. No, hablamos de que la hemoglobina está libre en plasma, en la sangre, o que la mioglobina, que se supone que está en los músculos, que no debería estar ahí, en sangre, pues está en sangre. Y luego es filtrada vía tubular, o sea, vía nefrona, se filtra, es demasiada, se filtra, y tapona los túbulos, la luz del túbulo. ¿En qué casos podría haber hemoglobinuria? Pues todo aquello que genere hemólisis. Ya veíamos en reacciones inmunitarias. La hemólisis ocurre cuando hay una reacción tipo 2, una citolítica. Entonces, en esos casos, cualquier cosa que ataque a la membrana y que produzca lisis del eritrocito, pues puede generar que se acumule demasiada hemoglobina y esta pues termina por ser filtrada y obstruye los túbulos. También puede deberse la hemoglobinuria no solo a cuestiones inmunitarias, pudiera deberse a otro tipo de destrucción de células. Por ejemplo, el paludismo, el plasmodium, el parásito plasmodium, vive dentro del eritrocito y le destruye. Puede generar que se acumule hemoglobina. Bueno, por la parte de la mioglobinuria, estamos hablando de que hay un daño renal. Hay un daño renal por daño muscular. Yo quería decir daño muscular inicialmente. Por ejemplo, no sé si les haya pasado, pero o si llega a pasarles, interrumpan. Ejercicio, cuando no se está acostumbrado a ciertas rutinas, es decir, o se está acostumbrado a ciertas rutinas, pero hay un esfuerzo mayor al que debiera ser. Se lesiona fibras musculares y hay salida de la mioglobina. En estos casos, pues la orina se tiñe rojiza porque está habiendo este daño al músculo. También ocurre en contextos de traumatismo muscular extenso. En estos casos se rompe la fibra muscular y sale la mioglobina y se puede filtrar. En el caso de hiperuricemia, el ácido úrico también puede acumularse en el túbulo renal y formar cilindros
Se está apilando allí el ácido úrico. Y generar un taponamiento del túbulo y llevarle a una necrosis. Y el mieloma, una neoplasia de médula ósea, mielos, médula, oma, tiene la capacidad de sintetizar unas proteínas, bueno, que no le sirven al organismo, pero esas proteínas se filtran también vía renal y también pueden acumularse en el túbulo y generar el daño. Bien, ahora, por otra parte, podemos encontrar daño agudo, nefropatía aguda, en un contexto de glomerulonefritis, por ejemplo, las inmunitarias, que ya habíamos comentado brevemente en el apartado de reacciones inmunitarias, o bien puede haber daño renal en el contexto de una infección, una pielonefritis. Una pielonefritis. ¿Qué es lo que significa infección de vías urinarias? En este caso, la afectación es de la pelvis renal y al parénquima renal. Nefropatía aguda. Y bueno, me voy a adelantar para no perdernos. Lo hago el acomodo. Espérenme un segundito. Sí, perdón. Déjenme avanzar. Ajá. Intrarrenal, aquí está. En el caso de la intrarrenal, ya comentábamos el daño a las estructuras renales. Vimos las causas. Y me quiero detener en esto. Esto es lo que quiero que veamos. Ya habiendo valorado las causas, podemos darnos cuenta que hay una disminución de la presión hidrostática glomerular, puede deberse a vasoconstricción intrarrenal sostenida, causando isquemia. Hay cambios en el tono arterial por la retroalimentación glomerulotubular, es decir, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se disminuye la permeabilidad capilar del glomérulo, puede aumentar la presión hidrostática y finalmente haber un flujo retrógrado del filtrado glomerular hacia el intersticio. Mejor veámoslo acá. Ahí suena medio enredoso, pero veámoslo en este esquema. Aquí tenemos una vasoconstricción sostenida, arteriolaferente, puede llevar a una lesión isquémica, estrictamente isquémica, lesionar el epitelio tubular y generar lesión. Luego, una lesión por tóxicos, fármacos sobre todo, que atacarían a las células renales, pues también originarían insuficiencia intrarrenal. Después, se comentaba, disminuye la velocidad de filtración glomerular, o disminuye el paso de sustancias. Pueden acumularse algunas sustancias, mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, y generar lesión. Ahora, una vez que se lesiona las estructuras tubulares, el epitelio tubular, puede haber salida de este filtrado hacia el intersticio, lo que se denomina filtración retrógrada, y generar daño del intersticio a su vez, y lesionar otras estructuras, lesionar capilares y otros túbulos. Y por eso se habla de lesión tubular aguda o una insuficiencia intrarrenal intrínseca. Estos son los mecanismos que pueden ocurrir, que lesionen a la nefrona. Y solamente para recordar, se puede lesionar al túbulo, bueno, ya habíamos dicho, isquemia, sepsis comparte el mecanismo de la isquemia, que se utilizan fármacos nefrotóxicos, se llaman. Ya les comentaba los aminoglucósidos, me viene a la mente el litio, que lo van a ver en psiquiatría,
fármacos que se utilizan en psiquiatría. Puede ocurrir con algunos otros fármacos, antibióticos, por ejemplo, la penicilina está incluida. Ya vimos por obstrucción tubular o una que sea por toxina. Había los fármacos. Aquí están los fármacos, es donde quería llegar. Los aminoglucósidos, agentes para combatir el cáncer, la quimioterapia, el cisplatino, por ejemplo, puede generar daño renal. Radiocontraste, lo que habíamos comentado anteriormente, bueno, también puede dañar el medio de contraste si es un riñón susceptible. De hecho, a toda persona que se le va a hacer un estudio de contraste, el radiólogo o el médico radiólogo se cerciora de que tenga pruebas de función renal para saber cómo está antes de aplicar el medio de contraste, si no vamos a tener un daño. Y por ejemplo, aminoglucósidos es un antibiótico, amicacina, gentamicina, kanamicina, todos esos del grupo, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué generan nefrotoxicidad? Es un ejemplo. Bueno, disminuyen la filtración glomerular, puede haber una nefropatía preexistente, que es factor que contribuye, la hipovolemia contribuye, o que se den otros fármacos nefrotóxicos contribuye a que estos dañen al riñón. Bueno, en general yo nunca en mi vida he utilizado aminoglucósidos, pero en medio hospitalario sí es más más frecuente que se les utilice. En el medio externo es solamente para casos contados. ¿Cuáles serían los casos contados? Pues que se hace un cultivo de alguna circunstancia, por ejemplo, personas que tienen infección de vías urinarias, se les pide un urocultivo, se hace un antibiograma por parte del laboratorio, es decir, ahí donde cultivaron a las bacterias, ponen un disquito que tiene distintas cantidades, distintos antibióticos distribuidos, y entonces ya te van a decir a ti, como médico, esta bacteria que aislamos, que cultivamos, es sensible a estos medicamentos, resistente a otros y medianamente sensible. Entonces tú puedes elegir cuál es el medicamento ideal o el mejor para el paciente. En estos casos sí ya tendrías que utilizar pues aminoglucósidos, y es que señalan que es sensible la bacteria. Bueno, para que no haya nefrotoxicidad en esos casos, hay que ver si no hay algo que disminuya la filtración glomerular, que la esté disminuyendo, el paciente no tenga daño renal previo, ¿no? Manejar cuestiones de hipovolemia y no dar otros fármacos que tengan capacidad nefrotóxica. También no sé si les tocó aquí en los noticieros locales, en Canal 4, sobre todo, tienen programas donde presentan personas que buscan ayuda. Bueno, hay muchos casos de insuficiencia renal aguda, sobre todo en niños, donde se les administran cantidades grandes de antibióticos, como los betalactámicos, por ejemplo, las penicilinas, perdón, todos los del grupo de penicilinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está administrando para que no ocurra el daño renal. Y sobre todo tiene que ser algo muy estudiado, que sea bien valorado. No es nada más de que, ay, le duele la garganta, denle antibiótico. No, que el antibiótico se lo administre cuando el paciente tenga ataque al estado general. Veíamos la fiebre, por ejemplo, sería un indicador de ataque al estado general, con mialgias, artralgias, y, que esté aumentando la frecuencia cardíaca, la respiratoria, o incluso si está ocurriendo hipotensión, ya vimos que es una sepsis grave. Bueno, ahí no se guarda el antibiótico, se le administra. Pero darle antibiótico nada más porque le duele la garganta, pero no tiene otra molestia, pues no tiene caso, o siente una punzada en el oído. Bueno, puede deberse a otro problema y no necesariamente una infección que requiere antibiótico.
En el caso del radiocontraste o los medios de contraste para estudios de imagen, hay riesgo de daño renal en adultos mayores, ya lo vimos. De hecho, todo adulto mayor que va para esas circunstancias, pues debe de llevar sus pruebas de funcionamiento renal para que vea el radiólogo que sí está funcionando bien. Y si no se es adulto mayor, pero se tiene una nefropatía previa, diabetes mellitus, está cursando con una hipovolemia, puede estar deshidratado el paciente, o bien tiene una exposición reciente a algún fármaco nefrotóxico, pues puede haber riesgos de daño renal. Entonces ahí se valora qué tan necesario y urgente es hacer el estudio. Si no es muy urgente, pues se programa para otra fecha, a que las condiciones sean las ideales. Y bueno, aquí viene lo de la hemoglobina. La hemoglobina, que ya dijimos, pues se acumulan en el túbulo y pueden generar que ahí se retenga el flujo plasmático, hay una filtración retrógrada. Insisto, hemoglobinuria, en el caso de hemólisis, en casos de transfusión sanguínea donde se equivoque el grupo, ¿sí? Al momento de administrar la sangre al paciente, equivocarnos de grupo sanguíneo del donante o del receptor, o en casos pues ya de crisis hemolíticas por alguna reacción inmunitaria, alguna otra circunstancia que destruya a los eritrocitos. Mioglobina, Doc, ¿puede regresar una, por favor? ¿esa? No. Esa. Gracias. Mioglobinuria, bueno, en casos de esfuerzo extremo, les comentaba personas que tienen resultados muy sorprendentes, ¿no? Con poco tiempo de que le están dedicando al entrenamiento, quieren hacer más esfuerzo para que se note. Bueno, pueden lesionar a la fibra musculares y salir la hemoglobina. Y, por ejemplo, aquí convulsiones prolongadas, aquellas personas que están en lo que se llama estatus epiléptico, se termina una convulsión, un pequeño periodo de calma y de pronto aparece otra, ¿no? Estamos hablando de menos de 5 minutos que está apareciendo la otra, y más de hecho es muy aparatoso. El paciente tiene la convulsión, pasa, cede la crisis, aparentemente ya está calmado, lo están revisando, le están preguntando cómo está y empieza la otra. Y eso puede generar mioglobinuria. Y lo que les comentaba, mioglobina y hemoglobina pueden cambiar el color de la orina, desde la coloración del té hasta el rojo, bien sea pardo o incluso negro. Por eso les decía, bueno, si algún momento hacen esfuerzo físico y observan cambios en el color de la orina, mejor a tomar agua y reposar y bajarle a las repeticiones, bajar el esfuerzo. Ahora, esto es importante. ¿Cómo se va dando la necrosis tubular aguda? ¿Cómo evoluciona clínicamente? Bueno, vamos a tener una fase inicial. Aquí hubo un suceso precipitante que lleva a lesión tubular. Puede durar horas o días. La fase inicial. Pensemos, por ejemplo, en un fármaco. Lo aplicamos y empieza la lesión. Bueno. Luego viene una fase de mantenimiento, donde disminuye la filtración glomerular, se retienen metabolitos como urea, creatinina, sulfato, potasio. Con la retención de líquidos puede haber edema, hipervolemia, la intoxicación hídrica, y puede haber congestión pulmonar. Y bueno, si se prolonga esta disminución del flujo glomerular, que además está ocasionando oliguria, pues vamos a tener hipertensión. Si es muy intensa, muy grave,
puede haber signos de uremia, es decir, que se esté acumulando urea y creatinina en sangre, como irritabilidad neuromuscular, convulsiones, somnolencia, coma, incluso la muerte. Aquí es la fase 2. Y bueno, si hay una recuperación, la fase 3. Y aquí vamos a encontrarnos con que incrementa la diuresis en esos pacientes. Se empieza a ver una disminución, una baja en los niveles de creatinina sérica. ¿Por qué? Porque ya se están recuperando las nefronas que fueron lesionadas. Y bueno, el paciente va a ir orinando y puede ocurrir diuresis pues, antes de que se recupere por completo ese riñón. Aquí es muy importante igual, o sea, hay que quitar el estímulo pues antes de que sobrevenga el daño. Aquí algo me falló. Nos falta la posrenal, ya me estoy adelantando. Vamos a presentar. La insuficiencia renal aguda. Dudas que tengan, todo lo que, por favor, alguna circunstancia, la analizamos en este momento. Profe, yo sí me perdí poquito cuando mencionaba algo del ejercicio y la orina, con el exceso de ejercicio y un momento en el que íbamos a orinar y notábamos algo extraño. Ahí me perdí poquito. Bien, ahí lo que les comentaba es que, por ejemplo, hay personas que buscan resultados drásticos, ¿no? Tienen resultados rápidos con un mínimo de tiempo que le han dedicado al ejercicio, al entrenamiento. Entonces hacen un esfuerzo de más, un sobreesfuerzo, y el músculo pues sufre daño, las fibras musculares se dañan cuando estamos haciendo ejercicio. Con ese daño va a haber salida de la mioglobina desde el músculo hacia la sangre. Luego esta se va a eliminar vía renal, este exceso de mioglobina. El problema aquí es que la mioglobina puede tapar a los túbulos. ¿Por qué? Porque al ser filtrada se puede acumular con el menor flujo, pues vamos a llamar que se vuelve más viscoso el flujo. Y eso puede hacer un tapón en el túbulo y después generar insuficiencia renal aguda. Aquí la situación con la orina, lo que habíamos comentado, la orina, es que cuando hay hemoglobina o mioglobina libres en sangre y se filtran a través del riñón, puede el paciente tener una orina de coloración rojiza o de color café, más o menos, un color como el té negro o té del Fusti. ya voy a odiar el Fusti. Sí, como cafezosa. Así es. Y eso es un anuncio de que hay un problema. Yo les comentaba a ustedes, si quieren hacer ejercicio y aparecen cambios en la orina, quiere decir que se están excediendo, que están esforzando de más al músculo. Interrumpan el ejercicio por unos días, hay que tomar mucha agua, ¿no? En cuanto noten que están orinando así. Y ver que, bueno, hay que evaluar, obviamente, si se está desapareciendo o se está intensificando el problema. A eso me refería en ese momento que hablamos del ejercicio. Ah, ok, profe, ya quedó muy claro, gracias. Ajá, muy bien. En el pase de lista empezamos con Sergio Vinicio.